Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por la muestra Seda, Plata y Oro, Esplendor Eucarístico, que con motivo de la festividad del Corpus pues, se está celebrando en esta semana en el Centro de Congresos de la ciudad de San Fernando. En este caso se ha hecho una selección de distintas piezas que tienen una relación directa bien con la celebración de esta solemnidad, con el exorno de las calles o el exorno de las imágenes que tradicionalmente han acompañado al Santísimo por las calles de San Fernando. Bien, en este caso tenemos una de las piezas más interesantes de la muestra. Esto es uno de los paños filipinos que han servido durante muchos años para decorar el altar, en el que una vez que concluía la procesión se hacía la exposición y la bendición del Santísimo. Y bueno, lo interesante de estas piezas es que proceden de Manila, ¿vale? Eran de una familia de aquí de San Fernando, de la familia de la Herrán, gente de tradición de la Armada. Y cuando fallece la última descendiente, Lola de la Herrán, que por cierto era camarera de la patrona, de la Virgen del Carmen, pues estos paños que venían exornando la solemnidad del Corpus, la casa de esta familia para la solemnidad del Corpus, lo adquiere el ayuntamiento y desde entonces pues se han venido usando para distintos eventos, entre ellos, pues como comentaba, la bendición final del pueblo una vez que concluía la procesión con el Santísimo. Continuando la muestra encontramos la antigua saya, el antiguo vestido de la pastora, de la Divina Pastora coronada. Es una pieza atribuida a Concha Chacón, Concepción Chacón, quien junto a otras bordadoras realizó el manto que estrena la imagen en el año 1910 y presumiblemente pues esta pieza se realiza poco después para completar el ajuar de la Divina Pastora. Su uso está documentado en una fotografía que además acompaña la muestra, pues en una procesión de la Divina Pastora en el Corpus. Y bueno, en este caso se ha expuesto esta pieza porque con el paso del tiempo, las intervenciones que ha sufrido, pues está en desuso. Actualmente la imagen tiene una copia realizada por Juan Guerrero y Dolores González, pero bueno, se ha querido traer la obra original, que es realmente la que participó en las solemnidades del Corpus en el primer tercio del siglo XX en la ciudad de San Fernando. Otra pieza muy interesante, a la par que es muy desconocida para los cañaillas, es este hábito de la patrona de la Virgen del Carmen, un hábito muy rico, técnica y materialmente hablando, ¿vale? Podemos hablar de un tejido de finales del 18 o principios del 19, es un tejido brocado con una lámina de plata, que es la que hace toda la decoración. Y bueno, lo curioso de esta pieza, y es el motivo por el que está en la muestra, es que la patrona, la Virgen del Carmen, lo usó al menos en una procesión del Corpus, como así lo atestigua la fotografía que también se acompaña en este caso para que el público pueda comprobar que efectivamente esta pieza ha formado parte del cortejo del Corpus en alguna ocasión. Un conjunto también muy interesante y muy desconocido por los isleños es el conjunto formado por túnica y capa que estrenó el patrón San José en el Corpus de 1926. Esta pieza, que actualmente está en desuso, pero afortunadamente la sigue conservando la hermandad, es un tejido brocado de muy buena calidad, que además se sabe que se encarga a la sucursal de la Casa Garín que tenía en Madrid. La Casa Garín es una casa valenciana dedicada a realizar tejidos brocados y demás, y entonces la sucursal madrileña es donde se compran los tejidos para realizar tanto la túnica como la capa con la que apareció el santo vestido para esa procesión del Corpus. Es muy interesante este conjunto actualmente de la Virgen del Rosario, de la Orden de los Siervos de María, porque está realizado con los restos de la capa que en su día pues formó parte de ese terno que estrenó San José, como acabamos de comentar. Parece ser, y esto lo sabemos directamente por Alfonso Berraquero, que cuando él interviene en la imagen por primera vez, la imagen llevaba muchos años en su hornacina, pues con muy poca atención, y entonces la capa estaba prácticamente podrida y sin ningún tipo de solución, y lo que él consigue rescatar lo usa para hacer este vestido para la Virgen del Rosario. Entonces, bueno, aunque descontextualizado, pero es interesante que el público por lo menos pueda comprobar de cerca
la calidad material y técnica de ese tejido y se puede hacer una idea de cómo fue ese conjunto, ¿no?, tan magnífico que estrenó el patrón de San Fernando, junto además con el vestido del niño, que se puede ver en esa fotografía que se emplea para el bicentenario del patronajo de San José, la fotografía de Quijano, donde el niño viste una túnica que realiza, en este caso, doña Marina Gatica, que fue también la que confeccionó el manto y la túnica, o la capa y la túnica, y esa túnica es la que tenemos también aquí. Por lo tanto, la gente podrá comprobar o podrá ver in situ todas esas piezas, ¿no?, que formaron parte en su día del terno estrenado por San José en 1926. Una pieza también muy interesante, muy desconocida, es ese otro vestido del niño de San José. En este caso es una pieza anónima, pero que se decora con motivos eucarísticos. Tenemos un tejido de lamé de plata con efecto moiré, bordado en hilos, canutillos, lentejuelas y tachuelas de plata sobre dorada, y donde los motivos decorativos pues son espigas, hojas de parra, racimos de uva. Por lo tanto, entendemos que ese carácter eucarístico pues está relacionado precisamente con las salidas del patrón en la procesión del Corpus. Muy interesantes también son estas palias, ahora mismo en poder del archicofrade del Medinaceli, y que fueron ejecutadas en el convento de las Madres Capuchinas, de aquí de San Fernando, las tres cuadradas, perdón. Entonces, bueno, son unas piezas bastante interesantes, primero porque pues son uno de los pocos testigos materiales de la producción de ese taller o de ese obrador conventual que se dedicaba en parte pues a hacer este tipo de labores, y también es muy interesante porque varias de estas palias tienen relación estilística y técnica con el antiguo escapulario de la Virgen de los Dolores de la Orden Servita, que es de autoría anónima, y un antiguo escapulario que conserva la Virgen de la Merced de Desamparado. Y entonces, bueno, pues gracias a que se conoce la autoría de estas piezas podemos establecer paralelismos con estos otros dos escapularios que comentaba. Aquí tenemos también una pieza muy singular, es un parasol, es de la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo, y bueno, este tipo de pieza, este parasol concretamente, se usaba cuando se iba a llevar la comunión a casa de algún enfermo, y entonces pues el sacerdote que llevaba la sagrada forma pues era cobijado bajo esta pieza, y bueno, por ser un elemento tan particular y tan curioso, pues lógicamente por eso se ha querido mostrar al público en esta exposición. Aquí tenemos tres piezas también muy interesantes, son de la Compañía de María de San Fernando. Tenemos dos roquetes y una casulla. Los dos roquetes son dos piezas bastante interesantes. Tenemos ya aquí labores presumiblemente realizadas por las propias monjas del convento o por alumnas, puesto que se sabe que estas monjas también enseñaban a las niñas a coser y a bordar. En esta primera pieza tenemos un roquete de tul bordado en blanco con distintas técnicas y demás, y bastante interesante en su manufactura. En la zona central tenemos una casulla, una pieza bastante interesante y bastante rica, realizada con un tejido brocado que por el estilo podemos encajarlo dentro de los años 60, 70, poco más del siglo XVIII. Por lo tanto tenemos una pieza, además de con un valor histórico considerable, pues con un elevado valor artístico, atendiendo a la calidad material y técnica que tiene este tejido brocado, ¿vale? Y por último, como comentaba, este segundo roquete, en este caso está realizado sobre un tejido muy fino de batista de algodón, bordado en blanco, y además con ciertos detalles hechos en hilos cortados, donde se corta esa batista, y con agujas se hacen algunos elementos decorativos para enriquecer la visión del conjunto, aportando también pues una riqueza visual y técnica bastante interesante. Culminando esta primera sala, volvemos con una pieza de la Compañía de María, en este caso una dalmática muy interesante, muy rica además. Tenemos un tejido que se puede ubicar en las últimas décadas del siglo XVIII. Curiosamente, la Casa Valenciana de Garín, donde se compraron esos tejidos para la túnica de San José ya en el siglo XX, esta casa se funda en 1820, y curiosamente conserva este mismo modelo
conserva este mismo modelo. Por lo tanto, pues bueno, ya que nosotros lo atribuimos a las últimas décadas del siglo XVIII, lógicamente no lo podemos asociar con esta Casa Garín, pero sí con la escuela valenciana. Tenemos un tejido bastante rico labrado, con sedas polícromas, hilos de plata sobredorada. Por lo tanto, volvemos a tener una pieza con bastante riqueza, tanto material como técnica. Otra pieza también muy interesante es esta capa pluvial, pertenece a la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo, va haciendo juego con esta dalmática, que es la pieza que cierra este espacio, y en este caso tenemos un tejido bastante rico, también incluido en el catálogo de esta casa de Garín. Y en este caso la peculiaridad que tiene es que es un tejido brocado a realce, o sea, es un tejido que está tejido, la decoración no está bordada, sino que está hecho todo en un telar, pero tiene esa complejidad de tener pues esas tramas metálicas con un realce que da la impresión de ser bordado. En el caso del capillo, en este caso sí que existen motivos decorativos ejecutados mediante la técnica de bordado y donde encontramos la mitra con las llaves, símbolo de la iconografía propia del santo que da nombre a esta iglesia, ¿no? Y de esta forma pues completaríamos y culminaríamos el primer espacio de la sala. En esta segunda sala seguimos teniendo piezas procedentes de distintas parroquias y hermandades de San Fernando, y bueno, con idea de que el público pues siga conociendo un poco los distintos elementos que de una u otra forma forman parte de lo que es la solemnidad y la procesión del Corpus Christi de nuestra ciudad. En este caso tenemos un guión o lábaro sacramental bastante interesante de la Iglesia de la Divina Pastora. Es una pieza realizada en un tejido brocado de muy buena calidad y donde cabe destacar pues los elementos iconográficos que son también muy destacables de la festividad a la que nos estamos refiriendo. En este caso pues el Cordero derramando su sangre sobre el cáliz, un símbolo lógicamente claramente relacionado con Cristo. En el otro lado tenemos el pelícano que se hiere en el pecho y da de comer a sus crías, como símbolo del amor, que en este caso vuelve a ser también pues otro elemento iconográfico que se relaciona con Cristo, ¿no? Dos piezas también muy interesantes son estos dos paños de altar que tenemos enfrentados uno al lado del otro. Pertenecen a la Archicofradía de Medinaceli, son de autoría desconocida porque bueno, este tipo de labores de encaje y labores en blanco, dado que se hacen en un ambiente doméstico y demás, pues bueno, desgraciadamente no se tiene constancia del nombre de las personas que lo ejecutó, pero sí es cierto que técnicamente pues tienen un trabajo bastante interesante y por eso están aquí, ¿no? De hecho, en este caso, además de esa carga iconográfica y simbólica que tiene, ¿no? Con la representación de la Sagrada Forma en el centro, la cruz, las ramas con las hojas de parra, los racimos de uva, el cordero místico, pues también tenemos en lo que es el borde pues esos elementos que además están hechos a reserva, puesto que se ha dejado la malla libre cuando se ha ido bordando y se han dejado pues esos elementos con los tres clavos o la cruz, en fin, elementos relacionados también con la pasión de Cristo, ¿no? Por lo tanto, iconográficamente es una pieza bastante interesante. En este otro caso volvemos a tener una pieza de malla bordada, al igual que la anterior, una decoración más sencilla, pero donde volvemos a tener, sobre todo pues en la zona central, ese elemento que claramente hace alusión a la Eucaristía, ¿no? Siendo pues el principal motivo, lógicamente, por el que se ha tenido en cuenta para esta muestra. Aquí tenemos una casulla muy interesante también de la parroquia de San Francisco. Es una pieza que está bordada sobre un raso de seda de color blanco y bueno, principalmente destacamos el cordero asentado sobre el libro de los 7 sellos, ¿vale? Que a su vez pues se completa y se ornamenta con distintos elementos florales como rosas, flores de lis y demás elementos que además destacan por la calidad con la que están ejecutados. Es una pieza que está realizada
como comentaba, sobre un tejido de raso de seda y decorada totalmente mediante la técnica del bordado en hilos tendidos, empleándose para ello, en este caso, hilos de plata bañada en oro. Por lo tanto, es una pieza que también atesora una gran riqueza material. A continuación tenemos un paño de hombro, en este caso es una pieza que pertenece a la Orden Seglar de los Siervos de María. Es una pieza muy interesante, puesto que podemos hablar que fue ejecutada en el siglo XIX. Tenemos un tejido base que, afortunadamente, aunque deteriorado, pero es el original, un tejido de seda con efecto moiré, y en cuyo centro encontramos de nuevo distintos elementos relacionados con la Eucaristía. El anagrama, las iniciales Jesús Hombre Salvador, acompañado de distintos elementos que, como comentaba, refuerzan el carácter eucarístico de las piezas. Otra pieza muy interesante, esta casulla, perteneciente a la Hermandad de la Divina Pastora, también realizada sobre un raso de seda y bordada en su totalidad en hilos de seda polícroma mediante la técnica del bordado en sedas matizadas, ¿vale? En este caso, los hilos metálicos se emplean muy puntualmente, bien para envolver el anagrama de Cristo en ese resplandor o para hacer algún detalle puntual, pero principalmente el trabajo en este caso está ejecutado íntegramente en sedas de colores con las que se crea un efecto, además de profundidad, bastante destacado. En este caso, este palio de respeto perteneciente a la Iglesia del Santo Cristo, este es un elemento que lógicamente se usa pues una vez que el sacerdote va con la sagrada forma y es cobijado por este palio de respeto que lo portan a mano seis personas. Bajo esta pieza tenemos una capa de viático muy interesante, pertenece al patrimonio de la Iglesia Mayor parroquial de San Pedro y San Pablo. Aquí tenemos también una peculiaridad, y es que el tejido con el que está realizada esta pieza, un tejido brocado muy interesante y de muy buena calidad, es el mismo que el del hábito de la patrona, con la salvedad de que los colores, pues lógicamente, son diferentes, pero los materiales, la técnica y los motivos decorativos son totalmente idénticos. En este caso, pues una capa pequeña, porque es la capa que usaba el sacerdote cuando llevaba la comunión a las casas de los enfermos, y por lo tanto, pues era más cómodo llevar este tipo de prenda que una capa pluvial de mayores dimensiones. A continuación, una pieza de mucho interés, una pieza de gran valor histórico-artístico, esta casulla perteneciente a la Compañía de María, está realizada sobre un tejido de seda, ¿vale?, y decorada en su totalidad mediante la técnica del bordado en hilos tendidos, empleándose íntegramente hilos de plata sobredorada, lentejuelas y canutillos. Es una pieza interesante porque, por lo general, todo lo que son los ornamentos litúrgicos que se emplean en la solemnidad del Corpus suelen ser de color blanco. En este caso, ese color rojo, pues bueno, chocaría, teniendo en cuenta que los elementos iconográficos sí que hacen una clara alusión al Corpus. Por lo tanto, bueno, sería cuestión de estudiar un poco pues una posible influencia o que la pieza haya podido venir de fuera, y de ahí que tenga esa tonalidad diferente. Le sigue este paño de hombros que hace juego con el guión que hemos visto anteriormente, también perteneciente a la Iglesia de la Divina Pastora. Tenemos un tejido muy rico, de autoría desconocida. Se desconoce desgraciadamente el taller en el que se pudo realizar, pero por el estilo se puede fechar en el siglo XIX como periodo en el que pudo ser ejecutado, y se remata en su zona inferior, pues bueno, con una flequería también en hilos de plata bañada en oro, que sin duda, aunque es solo un detalle bastante pequeño, pero le dan a la pieza bastante riqueza técnica y material. Finalmente, culminamos la exposición con esta casulla, perteneciente también a la Iglesia de la Divina Pastora. En este caso está realizada sobre un tejido de tisú de oro y decorada de forma puntual en la espalda con el anagrama de Jesús Hombre Salvador,
que queda envuelto por distintos elementos vegetales, ejecutados también mediante la técnica del bordado en oro en hilos tendidos. En este caso, por el estilo de los motivos, quizás se podría encuadrar dentro de una manufactura francesa o italiana. Y de esta forma, pues bueno, se culminaría la intervención, la exposición, y esperemos que sea de vuestro interés.